Era la Universidad de Santo Domingo con posgrado y una gran vivencia en los Estados Unidos. Eh, y bueno, uno de los maestros, repito, de la medicina de la República Dominicana. Entonces, el doctor también es miembro del Instituto Duartiano, es el actual secretario del Instituto Duartiano y ha publicado recientemente un libro que hemos comentado en varias oportunidades aquí en estos días, que tiene como título Duarte 25. Entonces, doctor, usted hace una serie de revelaciones. Usted, que es más duartista que Uri Cabral, hace una serie de revelaciones en ese, o tan duartista, bueno, vamos a ver. Pero pero a Eury no le gustó lo de el trauma psíquico que usted refiere del padre de la patria. Entonces, explíquenos, vamos a empezar por ahí, por esta parte del trauma psíquico del padre de la patria. ¿En qué usted lo fundamenta? Bueno, mira, Duarte estaba predicando y fomentando la independencia nacional desde 1831. 13 años. Llega el 1844. Y en el diciembre de 1843, a última hora, hay una coyuntura. Dejan de pagar la deuda los haitianos. Los franceses quieren la garantía que sea Samaná. Y había un grupo de dominicanos que no creían en independencia. Creían en que debíamos salir de los haitianos y agregarnos como fuera a una de las potencias de la época, a la que fuera. En ese momento era Francia. Viene el cónsul Saint-Denis y hace una entrada aquí tremenda en la ciudad, con mucho despliegue, mucha pompa, para que Samaná sea controlada por Francia. Entonces, Báez, Santana, Bobadilla, que están en esa tesitura de que no podemos ser independientes, se alían con Saint-Denis. Se arma el conflicto, Duarte está ganado, Duarte lo ha sacado la fuerza de la Junta. Duarte, cuando había que actuar con energía, actuaba, lo sacó de la Junta y tiene el control del país. Entonces viene Santana del Sur y Puello, que es el comandante de la ciudad, dice: no puede entrar, si entra tiene que venir solo. Y viene Saint-Denis y lo amedrenta, dejan entrar a Santana con los saqueros. Al poco tiempo a Santana, presidente por aclamación. Duarte había sido enviado al Cibao a solucionar un problema serio que había por los empleos. Los empleados de la dominación haitiana no querían dejar los empleos y los trinitarios lo querían sacar, y se habían producido escenas muy bochornosas, y por eso mandan a Duarte, que todos respetan, a acabar con eso, y Duarte lo acaba. Pero le hacen una bienvenida tan impresionante en Santiago que Mella dice: no, pero hay que hacerlo presidente. Él tiene que hacerlo presidente. Y entonces, sin consultar, quiere que Duarte acepte la presidencia por aclamación. Y Duarte la rechaza, porque eso no es así. Tiene que ser por constitución. Para que la cosa funcione, tiene que ser por constitución. Y lo rechaza. Entonces, se aprovechan de eso. Duarte manda a Mella a negociar, Santana presidente por aclamación, y coge el país. Y mete a Duarte preso y lo expulsa para afuera. Y después hace algo terrible, fusila a María Trinidad Sánchez. ¿Cuántas mujeres se han fusilado en este país? Tantísimas guerras. Ella y Yolanda Guzmán, 2. Trujillo no se atrevió siquiera a fusilar a las Mirabal. Simuló un accidente de tránsito que nadie creyó, pero no la fusiló. No se atrevió. Pero Santana se atrevió a fusilar a María Trinidad Sánchez, que era tía de Sánchez y una de las heroínas del país. Eso fue algo que consternó el país. No conforme con eso, a las pocas semanas decreta la expulsión de toda la familia de Duarte, de todas. Y
Duarte se junta con ellos en Venezuela y allá ve que su hermano Manuel está loco y que ya Juan Isidro Pérez está loco. Óigame, los acontecimientos fueron tan terribles que dos de los más cercanos a Duarte quedaron locos de por vida. No pudieron volver los Duarte, porque ya cuando Luperón tomó el poder en la década de los 1880, ellos podían volver. Pero Manuel dijo que no volvía. Y se tuvieron que quedar todos. O sea, que fueron acontecimientos muy fuertes que estremecieron la psicología de todos los que estaban alrededor de Duarte y a Duarte también. Duarte fue descrito por Serra como sonriente, alegre, comunicador, cuando estaba en los afanes de la Trinitaria y en la vida social que hacía. Y cuando vino por Santiago, por Montecristi, ya en la época de restauración, ya después que había estado en la selva venezolana, lo describen como taciturno, con mirada vacía y sin sonrisa. O sea, un cambio en la personalidad total. ¿Y qué es lo que lo ha hecho cambiar? Esos tremendos acontecimientos del 44 y el 45, que hicieron que dos de sus seguidores perdieran la razón y a él decidió salir para que se acabara el duartismo. Porque la ausencia de Duarte en Venezuela se explica que él quería que ya los dominicanos se unieran, que se acabara esa lucha de duartistas contra santanistas, para que se unieran y el país progresara. No pasó eso. Los señores separatistas se dividieron en santanistas y baecistas. Santana terminó anexando el país a España en el 61 y va a Estados Unidos en el 69. Pero de la de Estados Unidos casi no se habla porque esa fue sometida al Senado americano y el Senado no la aprobó y se cayó. De esa casi no se habla. Pero los dos, Báez y Santana, pretendían acabar con la independencia. Y esos acontecimientos del 44 y 45 afectaron psicológicamente a Duarte, afectaron a sus más allegados, dos quedaron locos y Duarte pasó de ser un tipo alegre a un tipo taciturno. Doctor, ¿por qué el título del libro, Duarte 25? Bueno, porque yo quiero enfatizar que Duarte lo que hizo, lo hizo cuando era joven. Miren, con Duarte ha sucedido una cosa muy peculiar. Tiene 60 años y está en Venezuela. Y su hermana dice, pero bueno, no hay foto tuya. Y ya tú te vas a morir. Tienes 60 años, tuberculoso y malo. Vamos a llevarte el fotógrafo. Próspero Ruiz, un fotógrafo en Caracas, lo llevan, le ponen la ropa que tienen los fotógrafos ahí. Daguerrotipo, doctor, se llamaban daguerrotipo en esa época. Bueno, no había fotografía. Lo que le hicieron, quedó con la corbata torcida, una cara demacrada, un tipo que estaba tuberculoso y con paludismo desde hace 30 años. Eso no inspira a nadie. Pero además de eso, en época de Trujillo, que no le convenía que Duarte fuera padre de la patria, Trujillo fomentaba a Santana, porque tenía afinidad con él. ¿Por qué? Claro, porque era del mismo perfil, y porque era de Santana, el de Trujillo. Y Trujillo quería compararse con Santana. Y entonces Duarte para abajo. Pero para desacreditar. Entonces, doctor, cuidado, que este programa está lleno de santanitas. No me diga. Bueno, cuidado, que está en un terreno. Santana tiene su mérito, pero no como Duarte. Aníbal, adelante. Entonces, fíjate. Tenga cuidado, doctor, donde usted, porque es que este programa, aquí son santanitas y balagueritas. Se populariza una foto de Duarte viejo y Mella y Sánchez jóvenes. Duarte parece el papá de ellos o el abuelo, pero sí, es una estrategia, doctor, para disminuir Duarte la dimensión de Duarte. 3 Duarte. años a Sánchez y 4 a Mella, pero usted ve esa foto y cree que es el papá de ellos. Doctor, eso no inspira a nadie. Entonces esa es la idea mía de Pobler, porque eso es una inspiración, es una pintura de un artista, Clelia de Gómez. Yo le llevé la descripción del rostro de Duarte que había hecho José María Serra y ella pintó eso. Un Duarte de 25 años. Doctor, no. Que se haga atractivo a la juventud. Esa es la idea. Doctor, no he leído. No hablaba contigo. Ay, bueno, ya llegó el momento y cuando viene a ver es más regular de ahora en adelante. Pero y ya le queda poco, doctor. Hable ahora, porque si le eligen para la Junta, ya no va a poder hablar en los programas. O sea, doctor, no he leído su libro.
lamentablemente. Te lo voy a regalar, Sí, te lo voy a regalar. Sí, Doctor, siento, ¿dónde lo compro? ¿Qué va a ser un me aporte con siento, ese proyecto? ¿Dónde se puede comprar el libro, doctor? Déjame oír. sí me siento, Está en doctor. la biblioteca ahí en la librería de la Lincoln con la... Encuesta, encuesta. En librería Cuesta. Le voy a hacer un unboxing a hay ese una libro. escasez de librería en la ciudad. Le voy a hacer un En el unboxing a ese proceso libro. de poder que el libro se consiga online y cosas de esas. Pero déjame que a nivel que me pregunte, déjenla Vamos hablar. arriba. Adelante. Doctor, yo le decía que no he leído su libro, por ende, al momento de preguntar, puedo errar. Y mi retroalimentación más importante han sido las crónicas, el compartir que ha hecho Julio en ese sentido. Pero le pregunto, escuchando a Julio, teniendo como base su libro, uno está escuchando una historia del patricio que no la habíamos leído en términos reales. ¿Qué le motiva a hurgar en la vida de este Juan Pablo Duarte desconocido? Es como que estamos releyendo, estamos leyendo una historia nueva de Duarte. Bueno, digamos que desde un punto de vista diferente, porque se han publicado muchos trabajos sobre Duarte. El que más copia ha tirado es el de Balaguer, pero que Balaguer fue honesto y al comienzo dijo que eso no era una historia efectivamente, real. O sea, eso era producto de su amor por Duarte. Y él lo que hizo ahí fue una novela histórica. Él no dijo que nada de eso era verdad. Él lo puso y él lo reconoce. en el preámbulo, que eso era producto de su amor por Duarte y que ahí habían cosas que él se imaginaba. Bueno, entonces, en el caso suyo no es la consecuencia de ese amor. El caso mío no es así, mira. Y usted nos está presentando a un Duarte no desconocido, pero muy pocas veces. Te voy a decir mi motivación cuál fue. Mire, yo leo varias biografías, la de Pedro Troncoso Sánchez, que es próliga, pero está un poco novelereada. No tanto como la de Balaguer, pero también con muchas cosas así. Estaban otras más. Y yo dije, pero lo clave en Duarte fue la intervención de Saint-Denis, que plantó buques de guerra franceses en el puerto, amedrentó a José Joaquín Puello y tuvieron que dejar entrar a Santana, y ahí quedaron todos presos y se trastornó la historia de este país. Porque Duarte quería que el presidente fuera constitucional desde el principio. Porque ¿dónde aprendió Duarte eso? ¿Dónde? En Estados Unidos. Claro. Pero ¿qué es lo que hicieron en Estados Unidos? Después de la independencia, que se terminó la guerra en el 83, George Washington es presidente en el 89. ¿Y qué pasaba en esos 6 años? Que había que ponerse de acuerdo en una constitución. Los estados no querían. Era respetuoso de las instituciones. Bueno, los estados no querían cada uno ser 13 repúblicas y cada uno con su moneda. Incluso había gente que quería que Washington fuera rey. Óigame. Entonces, sí, porque ellos venían de la cultura de la corona. Exacto. Entonces él lo que dijo fue, se hizo la constitución y entonces él jura hacerla cumplir y él cumplirla. Eso es diferente. Doctor, una pregunta, doctor. Usted está pintando Eure, que otro biógrafo de Duarte está en turno. Espérate, breve esto. Usted está reflejando a un Duarte institucionalista, desapegado, a un Duarte comprometido con el fortalecimiento de un país nuevo, distinto, un país formal. Primer país que iba a tener igualdad en todo, porque los haitianos cometieron el error de ser una república negra, donde los blancos no tenían derecho para nada, y por eso era un proyecto racista el de los haitianos. Exactamente. Ahora, doctor, y de Duarte no. Yo le hago una pregunta a usted. Tomando en consideración ese perfil progresista de Duarte, desde el principio hasta el final, coherente, porque decía Julio ayer, citándole a usted, que le ofrecieron también, los españoles le ofrecieron una alianza a Duarte. La Capitanía General. Ahora, doctor, y la rechazó, manteniéndose firme en su coherencia. Doctor, ¿se puede ser santanista, balaguerista y duartiano al mismo tiempo? ¿O esas posturas ideológicas son contradictorias? O sea, un dominicano actualmente, Balaguer, que era un seguidor de Santana y que lo llevó al Panteón Nacional. No era seguidor de Santana, ¿puede ser duartiano?
No, pero Balaguer era duartiano. Balaguer. Era Pero pero oiga lo que yo le pregunto. uno de los grandes duartistas del país. Pero espérense, porque Balaguer llevó a Santana al Panteón Nacional, ¿sí o no? Sí. Léete el discurso. Porque era político. Porque Espérese, era doctor, política, pero no. Porque la política es una postura coyuntural. Yo me refiero a lo ideológico. Exacto. La política es táctica, es la estrategia, es la ideología, es los principios, lo que usted cree. Balaguer podía ser santanista de convicción y duartiano de convicción al mismo tiempo, y trujillista también. Pero tú leíste el discurso de él cuando lo llevó. No fue el discurso de un santanista que él pronunció ahí, ¿no? Balaguer era intelectual de Trujillo. Y Balaguer, si tú ves el discurso de Balaguer, cuando puso a Santana en el pabellón de la patria, la primera mitad fue alabándolo, pero la segunda mitad fue acabándolo. Doctor, la pregunta es, pero Balaguer era esencialmente duartista. La pregunta al intelectual historiador es, sigamos en Duarte. ¿puede un ser humano que se respete y que respete a los demás ser al mismo tiempo santanista, baecista, trujillista y duartiano? No. Pues Balaguer dice que era eso. Lo de Balaguer fue una jugada política al final de su periodo y eso no se compadece con seriedad. Balaguer era, en la época de Trujillo, convenía, se ensalzaba mucho a Santana y él no lo contradijo abiertamente, pero lo que hizo fue que tiró su libro de Balaguer, de Duarte, noveleado, y quedó bien con su conciencia, diría yo. Pero Eury. Doctor. Pero a nivel Yo tengo más preguntas, magistrado. Sí, Eury, adelante. Me estaba haciendo una pregunta y ahora se salió del... Ajá. Bueno, doctor. Eury. Sí. Doctor. No, doctor. Que no ha podido hablar. No, doctor, lo que pasa es que usted sabe que estamos desde nuestras casas y a veces hay momentos donde usted tiene que calmar los perros y demás. Bueno, entonces Eury. Me cierro, pero no me Eury he desconectado para nada. Ok, voy con la pregunta. Doctor, mire, yo comparto la esencia de lo que usted ha planteado sobre Duarte. Yo creo que Duarte el dominicano que más coherencia tuvo en la defensa de la independencia de la nación, a pesar de que en un momento se aisló de todo, pero luego vino en el momento de la restauración, aunque no, por diversas situaciones que también son analizadas, no pudo tener el papel que quiso jugar. Pero me gustó un planteamiento que usted hizo sobre Pedro Santana. Y a propósito de esto, pues yo creo que la antítesis de Duarte es Santana, es la antítesis total en todos los sentidos. Bueno, la pregunta a usted, como historiador, ¿usted comparte que Santana esté en el Panteón Nacional? ¿Usted cree que es correcto? O como hay un proyecto de ley que está siendo discutido, aunque le han dado mucha vuelta, Santana no esté en el Panteón, sino donde estaba anteriormente, sin que eso reste lo que él aportó. Lo que ocurre con eso es que Santana y Báez y Bobadilla eran anti-haitianos. El problema principal en el inicio de la República era la amenaza haitiana, que ellos supieron. ¿Eran anti-haitianos? Ellos supieron rechazar. Pero fíjate, le ganaban batallas a los haitianos y al otro día mandaban a alguien a España que se hiciera cargo de esto a ver si lo querían. Porque ellos eran independentistas, ellos no eran patriotas, ellos eran anti-haitianos. Entonces, eso puede traer cierta confusión, porque la República, Duarte era anti-haitiano, pero también era anti-español, vino a luchar contra los españoles. Y no era anti nada, doctor, era sido antiamericano también. O sea, hay una diferencia entre ser sencillamente anti-haitiano y que venga quien sea a cogerse esto y ser dominicano. O sea, doctor, no era que venga. Doctor, aquí hay mucha gente que son anti-haitianos, pero es que no era, discúlpeme, no era somos anti-haitianos y que venga quien sea. Perfecto, pero era no queremos que Haití nos domine porque Haití es un pueblo pobre, más pobre que nosotros. Entonces, pero continuamos. España sí, España sí. Pero esa es la otra, No. Señores, perdón. Escuchemos al doctor ahora, por favor. Nosotros éramos más pobres que Haití. Espérate. El rechazo de que no iban a acabar los haitianos era que en esa época Haití era más potente que nosotros. Claro que lo era, por eso. Doctor. Y ellos no creían, Doctor. no podíamos defenderlo. Es un defecto de apreciación.
hay dos aspectos. Tenía la visión. Doctor, la gente de Yola se está yendo para Puerto Rico. Oli, perdón. Y lo que proponía Báez, entonces hubiera hecho que no nos fuéramos para Puerto concreto, Rico. doctor. En el 44 los haitianos eran más potentes que nosotros. Esa era la verdad. Sí, pero Oli, por favor. Julio, pero es para el debate. No, pero está bien, porque nos queda alguna cuestión pendiente. Vamos a ver. Eury, ¿está respondida tu pregunta? No, todavía. La pregunta del doctor en concreto, ¿usted comparte que Santana esté en el Panteón Nacional? Que no. Yo creo que los mellizos Santana, porque a uno se le olvida que eran Ramón y Pedro mellizos Santana. Por favor. los que eran los dueños del este. Y Ramón era el intelectual. Y Pedro, el capataz de los peones. ¡Ey, doctor! No. Así fue. Capataz. El que manejaba los peones, Pedro. Saint-Denis lo describe como un señor feudal. Así Pedro es. Santana. Entonces, Pero los señores feudales no eran peores, doctor. Bueno. Ramón Santana muere en el momento álgido de la disputa entre Duarte y los separatistas. Murió, entonces dejó a su hermano sin consejero. Anda el Y diablo. entonces él Ese animal tuvo que solo, llevarse de dejaron ese animal Bobadilla, solo, doctor. en ese momento llevarse de Bobadilla, que era el primer corcho dominicano. Bobadilla tuvo en el gobierno desde la Junta Gubernativa. La Boba a todo el camino arriba hasta cuando va hasta la guerra de los 6 años. Oiga, me pasó por la España Boba, la independencia efímera, la dominación haitiana, la independencia de Duarte, la Santana dominando la política, Doctor, la anexión. Doctor, Hay que saber los insultos que le daba Bobadilla a los restauradores. Léanse eso. Doctor. Y cuando se acaba la restauración, Cabral lo deja en el gobierno. Doctor, hay dos aspectos que quedan planteados en su obra, de la que quisiera que usted nos hablara brevemente. Está primero el planteamiento de que siempre se habló de que los Duarte vivieron en la pobreza, en la miseria, y que Duarte murió en la miseria en Venezuela, cosas que en su libro y en otro libro que usted cita se contradice. Y después, doctor, con relación a la guerra restauradora, usted tiene una cierta coincidencia con el doctor Peñavalle, aunque usted no la amplía, usted la deja caer, esa coincidencia con el doctor Peñavalle, porque cuando leemos su libro, aquí no hubo un triunfo en la guerra restauradora, sino la anulación de la gestión de la anexión por parte del Reino de España, cuando se produce en España un cambio político. Exacto, así fue. Así fue. Pero en relación a lo primero, fíjate, sí, ha habido investigaciones recientes. La promovió el señor Huiz cuando era presidente del Instituto Duartiano en Venezuela. La llevaron a cabo investigadores muy serios que demuestran que los Duarte, Mariano Díaz, tenía varias propiedades en la parte central de Caracas, en el vecindario de Simón Bolívar, donde vivían los mantuanos, que ellos tenían fincas, que incluso habían tenido esclavos en esa finca. O sea que esos señores, en algún momento que emigraron del Ceibo a Caracas, allí fueron exitosos en los negocios. Y por eso es que Duarte va a Venezuela en el 42 a buscar ese apoyo. Y por eso es que cogen para allá, porque tienen esos familiares. Entonces, cuando uno lee ese libro reciente, dice, caramba, pero entonces, ¿cómo podían estar en la miseria con estas propiedades? Y Mariano Díaz estaba tan identificado con su sobrino que vino con él, siendo ya un anciano, un hombre de 70 años para la época, un anciano. Con él vino a la restauración. Entonces iban a dejar estos primos de Duarte que vivieran en la miseria. Eso es cuestionable ahora. La otra cosa, Duarte tenía una mente abierta para los negocios. Él puso una fábrica de vela frente a una iglesia.
Óigame, la gente dice vendiendo velas, pero tú estás pensando que había corriente eléctrica en esa época. Todo el mundo se alumbraba con velas y en la iglesia se venden muchas velas, la gente le prende velas a los santos y se la lleva para la casa y se la pone a los santos. O sea, fue un buen negocio que Duarte puso ahí de vender velas. O sea, hoy cuestionamos seriamente de que Duarte viviera en la miseria. Yo no sé de dónde salió originalmente esa versión, pero hay evidencia de que eso no es así. Y la segunda parte, que es lo de la anexión, fíjate, cuando Santana pide la anexión creo que fue en el 60 por ahí, le dijeron que no, que gobernaba Jeffrard en Haití y que no había peligro de invasión. Jeffrard estuvo en todas las invasiones que vinieron de los haitianos. Y Zuluk, que estaba empeñado en dominar esta parte de la isla, planeaba otra y entonces Jeffrard le dio un golpe de estado y lo sacó. Fue Jeffrard que sacó a Zuluk y ya no había peligro de invasión. De hecho, Jeffrard fue el gran aliado de los restauradores. Pero bueno, les mandan a decir a Santana, un momentico, que no hay peligro de invasión. ¿Qué pasa? Que al año siguiente hay un cambio político en España, hubo una guerra en el norte de África, el general O'Donnell se cubrió de gloria, vino y le hicieron primer ministro, un tipo que pensaba que podía revivir el imperio español, y está Serrano en Cuba, que comparte esa grandeza militar. Entonces ahora la petición de Santana cae en buenos oídos y viene la anexión, pero la guerra de la anexión hace poner en duda la decisión. Un político opositor en España, Narváez, cuando llegó la carta de Santana pidiendo, dijo que eso era falso y se opuso a la anexión. Entonces cayó el gobierno de O'Donnell y subió Narváez. Y Narváez dijo, si se lo dije que no hicieran eso, pan, que las cortes anularon el decreto de la anexión. Y ahí se terminó. Pero había una persona muy disgustada, que era la Gándara. La Gándara estaba en Montecristi con un ejército formidable, pero a la Gándara se le olvidó que necesitaba burro y mula para llevar toda la impedimenta y los cañones, y estaba embotellado en Montecristi. Entonces, cuando él ve eso, dice, no puede ser, si España pierde esta guerra sin ninguna recompensa, va a ser un motivo de descrédito y se van a rebelar en Cuba y en Puerto Rico. Y así fue. A los 3 años, en Puerto Rico una, y a los 15 días en Cuba otra rebelión. La de Cuba duró 30 años. Bien. La de Puerto Rico fue sofocada, pero la de Cuba no. Lo que la Gándara no soñó nunca fue que el líder de los cubanos iba a ser un dominicano que aquí peleó con los españoles en su propio país, y cuando va a Cuba se cambia. ¿Y por qué? Porque vio los abusos de la esclavitud que había en Cuba con los mambises. Y esa es la verdad. Bien. Bueno, yo tengo, finalmente, doctor, sí. Breve, Julio, porque hay otra hipótesis interesantísima que plantea el doctor en su libro, que lo estoy viendo aquí en un reportaje que le hizo el periódico Hoy a usted. Y le quiero hacer 2 preguntas. La primera es una hipótesis mía y la segunda es suya. La mía es que yo considero que el liderazgo político, empresarial y militar de este país no es duartiano, es baecista y santanista. En función de eso, Duarte no debería ser el padre de la patria en República Dominicana, debería ser Santana o Báez. Ahora, la hipótesis suya es que no tenemos 3 padres de la patria, que solamente deberíamos tener uno, que es Duarte. Sí. A mí me gustaría que a las nuevas generaciones que no le interesan estos temas históricos, que solamente lo consumen los símbolos, lo simbólico, usted le explicara por qué usted dice que nada más deberíamos tener un solo padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y que los demás son importantes, pero no deberían tener esa categoría. Vamos a ver, doctor. Exactamente. En mi libro sobre Duarte yo comparto esa tesis y también la defiendo. Pero Eury, tú eres medio conservador también en tu práctica. No, yo soy duartiano. Tú eres duartiano en la práctica, ¿no? Tú eres duartiano de verdad. Bueno, doctor, para que terminemos. Maricelo Jiménez Grullón también plantea que solo hay un padre de la patria. Doctor, para que terminemos. Señores. Duartiano era Juan Bosch. Juan Bosch era duartiano. En tiempo de Trujillo,
se fomentaba Santana. ¿Pero por qué? Santana era el de ellos. Tenían dos cosas en común. Una eran tiranos y dos antihaitianos. Dos cosas en común. Y Trujillo fomentaba eso. Y de hecho en el ejército se ensalzaba a Santana por... Pero no es Trujillo que declara a los 3 padres de la patria, Lili. No, Lili no lo declaró tampoco. Nadie declaró eso. Eso no existe. Eso es falso. Mira, no me aparte. Mira, entonces se fomenta el santanismo en el ejército durante Trujillo. Eso ha ido cambiando. Nosotros tenemos miembros del ejército en el Instituto Duartiano. Ya el ejército no está en esa tesitura de que son santanistas. Podrán quedar santanistas, pero hay muchos duartistas. Eso es uno. Bueno, pues que no de gloria al ejército dominicano. Cuando uno ve la historia, uno ve que Sánchez y Mella, cuando tenían a Duarte que lo dirigía, eran unos fenómenos. Pero cuando no estaba Duarte, ellos no armonizaban. Sánchez y Mella tenían temperamentos diferentes. Fíjate que cuando Duarte no viene, que ellos regresan en el 1848, uno se hace baecista, que es Sánchez, y el otro se hace santanista, que es Mella. Oigan eso, señores. Pero ni Mella ni Santana ni Báez eran duartistas. Entonces, claro. Entonces ¿tú estás oyendo, Eury, la coherencia? Eso yo lo he explicado aquí. La ausencia de Duarte, ellos no siguieron siendo independentistas, se plegaron a las presiones de Báez y de Santana, entonces no pueden estar a nivel de Duarte. Doctor, escúchame. Doctor, no pueden estar a su nivel. Doctor, una humilde sugerencia para no ser injusto con ellos. Sí. Tome en cuenta que ambos tuvieron que seguir actuando en la vida dominicana y la vida dominicana la dirigieron Báez y Santana. Ellos tenían sus haciendas. La corrupción dominicana son esos dos. Es decir, lo que dirigieron, señores, los padres de la corrupción dominicana son Santana. Pero me permiten completar la idea. Y de la pobreza dominicana me permiten completar la idea. No son comparables porque, bueno, Duarte se va al ostracismo y ya sabemos que los Duarte salen del país. La familia de ellos, las haciendas de ellos, la vida de ellos continuaba en la República Dominicana y los bueyes con los que había que arar en este país eran Santana y Báez. Eso eran los bueyes con los que... Había que enfrentarlos. Eso eran los bueyes con los que había que arar. Eso era muy fácil. Eso era lo que gobernaban. ¿Quieres que hagamos una comedia? O te mandaban a fusilar. ¿Tú crees que tú estuvieras hablando ahí? Te fusilaban. Pues ¿tú crees que era así? ¿Cuántos no han fusilado? Pero tú crees que era así la cosa, que tú podías decir que son héroes, doctor, no por eso que son héroes, tú opinabas aquí y a las 10 de la mañana estaba fusilado. Es por eso no tiene posiciones críticas. Porque si es como tú dices, ¿tú crees que era cogiéndolo suave así? Adelante, doctor. Las posiciones críticas que valen. Adelante, doctor, adelante. Es muy fácil. Óyeme, Julio, cuando ellos regresan, doctor, adelante. El presidente era Jiménez, Julio. No sí. era ni Santana ni Báez. ¡Ay, este hombre brillante! Este hombre brillante. Mire, doctor, usted tiene que venir todos los días al programa. Este hombre brillante. Óigame, cuando regresan Mella y Sánchez, el presidente es Jiménez. Ay, te mató ahí, Julio. No estaban en el poder. No, eran progresistas. Doctor. Trinitario, compañero de ellos. Sí mismo ellos. ¿Y qué tiempo dura Jiménez? Bueno, doctor, tenemos que someter un proyecto para quitar. Va a entrar este país en esa bobería. Doctor, tenemos que someter un proyecto. Señores, hay un caos ahora. No se pudieron unir para fomentar la independencia y está el problema. Bien. Doctor, no estaban juntos sin finalmente, Anibelka, para que terminemos, que ya tenemos que terminar. ¿Qué tipo de ajustes? Anibelka, no te dejan hablar a ti aquí. Está interesante el debate. No, lo que pasa, doctor, señores, tenemos que terminar. Un segundito, tenemos que terminar, Anibelka, adelante. Y tiene que tener un bajo perfil. José, por favor.
Ahora Nivelka no puede pelear con nosotros. Ahora ella solamente puede decir lo que le conviene. Ya yo me liberé a Nivelka. No, yo digo lo que me dé mi gana. Sí, pero no. Ahora tú tienes que medir cada palabra. No, a Nivelka no. José, este no es el espacio para hacer populismo. Mira, Julio, gracioso. Bien. José, es a ti que te Señores, tenemos que terminar. José, y es a ti que te lo estoy diciendo. No, pero Nivelka, por favor, vamos a la pregunta y después discutimos eso con José. O sea, mi mente, mi capacidad de pensar, mi manera de pensar no está alquilada ni vendida a nadie. Pero ya tú no puedes decir que el Congreso no. Es que tú no me puedes decir a mí lo que yo puedo o no puedo. El Congreso es que te va a elegir. Si tú dices que ahora, muchas gracias. Le tengo una pregunta. Le tengo que medir cada palabra. Señores. Le tengo una pregunta al doctor Rodríguez. Pero unos días. Doctor, unos días. ¿Qué ajustes entiende usted, doctor Rodríguez? ¿Qué ajustes entiende usted que se deben hacer para que sobre todo esta generación siga conociendo y asumiendo el gran sacrificio de Duarte para que hoy fuéramos República Dominicana? Todos coincidimos en que se está perdiendo, en que la gente no asume en muchas partes por desconocimiento, pero ¿qué ajuste entiende usted que se deben hacer desde la escuela hasta la propia gestión del Instituto Duartiano y el propio gobierno? Yo creo que debemos fomentar la actuación del Instituto Duartiano, aumentar el presupuesto, que bien bajito. Hay muchas instituciones aquí que hacen otras labores y tienen un presupuesto mucho más alto. Nosotros necesitamos un presupuesto mejor en el Duartiano. Y lo segundo, que nos mentamos que Duarte fue un hombre joven, que actuó en su juventud por el país, que fundó la República y que sin él el proyecto no progresó, hasta que cuando en la década de 1880 Luperón tomó el poder, entonces, y Meriño sobre todo, porque el duartista era Meriño, más que nadie, promovieron a Duarte y vino entonces la dictadura de Lilis y se generó eso de los 3 padres de la patria, pero que no fue obra de Lilis ni de nadie, sino algo que Juan Francisco Sánchez promovió para beneficio de su familia, que no se le puede... Pero ya existe la Constitución. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, autor del libro Duarte 25. Muchas gracias, doctor. Pueden invitar otra vez cuando quieran. Me gustó el programa. Gracias, doctor. doctor. Está de venta encuesta por el momento, ¿verdad? Le voy a hacer un unboxing a ese libro. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Okay. Cambio y fuera. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Por eso, te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso, te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga.